Fíjense cuál es el punto de partida, digamos, del análisis de Barthes. Él lo que está pensando es un texto en el cual el sentido no es enteramente una, o sea, o ni siquiera enteramente, no es, digamos, el sentido de un texto no es el resultado de la voluntad de quien escribe ese texto, sino que el sentido del texto es un... El sentido del texto es un producto, en todo caso, de la disposición de estas relaciones entre el sujeto y los enunciados, entre el sujeto y los distintos predicados que se articulan en ese texto. En todo caso, e inclusive cuando nosotros ponemos en juego los significados, lo que estamos haciendo es reproducir significados que circulan socialmente, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, digamos, ahí está la ruptura, el desplazamiento el que hay en esta discusión, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿alguno quiere preguntar algo? Porque algunos levantaron la mano y yo no sé si levantaron la mano por... Si alguno levanta la mano, bueno, o si quiere hablar directamente que habilite el micrófono y me interrumpa y ahí largamos. Bueno, el otro texto que yo pongo, del que me voy a referir ahora, es cuando él habla del discurso de la historia. Él lo que dice es lo que va a ser un trabajo muy interesante, medio... Son textos como duros, todos, bueno, en general los textos son difíciles de leer. Es lo que va a ser un trabajo donde... Perdón. Va a ser un trabajo donde lo que va a tratar de problematizar es eh, él un análisis formal del texto. Él dice, ¿qué es un discurso? Dice, un discurso es un conjunto de palabras superiores a la frase, y la pregunta de partida que él se hace, fíjense, entonces, la frase es un enunciado, no es una oración, no es una oración. ¿El discurso qué es? El conjunto de palabras que es superior al enunciado. Entonces, fíjense ahí el desplazamiento que hay en relación, por ejemplo, con Danto, ¿no? Entonces, la pregunta de partida que él se hace es, bueno, ¿cuál? La narración de acontecimientos pasados, ¿no? Entendida como ciencia histórica, como garantía, esta como una garantía de la realidad y como una exposición racional de esos acontecimientos pasados, difiere de la narración imaginaria de la epopeya, la novela o el drama, por ejemplo. ¿En qué punto del sistema discursivo, fíjense, sistema discursivo, y en qué nivel de la enunciación hay que situar esas pertinencias, o sea, esta diferencia? Entonces, ese es el punto de partida metodológico muy interesante que hace Barthes para decir, bueno, a ver, del punto de vista formal, del punto de vista discursivo, del punto de vista de la estructura, es decir, del sistema discursivo, ¿qué hay que distinga un discurso de histórico, entendido como una garantía de realidad, como una exposición racional y como ciencia, que lo distinga de la narración imaginaria realista, de la narración imaginaria que busca describir acontecimientos de manera realista? Entonces dice, yo para desarrollar este argumento, voy a utilizar dos tipos, me voy a fijar en los shifter. ¿Qué son los shifter? Los shifter son aquellas marcas, por eso habla de embragues, aquellas marcas que aparecen en el discurso y que me remiten al proceso de el paso del enunciado a la enunciación o viceversa. ¿Tá? Entonces él dice, bueno, hay tres tipos de Schiffer que yo que voy a trabajar, dice. Son los Schiffer de enunciación, los Schiffer de protagonistas o los Schiffer de enunciado. ¿Tá? Es decir, los de enunciación son los que marcan, son los hitos explícitos que marcan el discurso, que marcan ese acto de enunciación. Los del enunciado son los que producen son los que producen la unidad de contenido, aquello de lo que se habla. Y los protagonistas son aquellos destinatarios o enunciantes de ese discurso. O sea, que componen el discurso. Bueno,
Por ejemplo, están los Schiffer de enunciación de escucha, ¿no? Que designan cualquier mención de fuente de testimonio, toda referencia a una escucha que el historiador recoge en una otra parte del discurso y lo refiere. O sea, son aquellas referencias justamente a lo que está fuera del discurso. En el caso de Herodoto agarra una cuestión como de etnólogo, ¿no? Que va citando, y en el caso de Michelet es la experiencia personal. Pero son todas las citas, todas las notas al pie de página que están presentes en todos los discursos que marcan la escucha de ese historiador y lo remiten. Ustedes pueden pensar que eso es propio del discurso, digamos, historiográfico, pero no es cierto. No solamente porque hay otros discursos que pueden replicar la estructura de notas de manera ficcional, sino también porque la escucha, no necesariamente la nota, digamos, es la nota al pie de página aparece como un dispositivo, digamos, de escritura, pero también la escucha puede, digamos, producirse de otra manera. Y inclusive cuando uno va a una nota, esa nota te refiere a otras notas y a otra nota y a ese diccionario del cual nunca podemos salir, como dice Barthes, ¿no? Entonces después hay otro tipo de Schiffer de enunciación, que son los organizadores del discurso, que lo retoman, lo modifican, los hitos explícitos que organizan el discurso, como cuando uno dice yo, en otra parte dije, en el capítulo 4, en el capítulo 10, y atestiguan la función predictiva del historiador. Él sabe lo que no se ha contado todavía. Es decir, fíjense en el caso, digamos, de la película que yo le nombraba, cómo ahí están borrados de la mejor forma posible los Schiffer de organizadores del discurso. Porque está borrado totalmente. Inclusive ayer Sibila decía, bueno, es los recuerdos de él. La pregunta es, ¿está narrada en primera persona esa historia? ¿O hay un narrador omnisciente que lo ve todo? Que ofrece distintos puntos de vista. ¿Cuál es el punto de vista, digamos? ¿En qué difieren las dos escenas de asesinato que se reproducen? Sobre todo el tránsito, porque además el tránsito no deja de ser metafórico, ¿no? Esta idea de desplazarse de un lugar a otro. Entonces, fíjense que en el tránsito ese de que él se baja del auto hasta que comete el asesinato, que esa escena tiene dos formas, dos estructuras narrativas diferentes, al situar la cámara en otro lado, creo yo, digamos, produce un efecto de sentido diferente. Ahí, si uno naturaliza la mirada que tiene sobre el cine, dice, bueno, no hay ninguna mirada de quien narra. Pero el enfoque en el cine es casi lo mismo que una nota al pie de página en un libro. Está marcando algo el enfoque. Si uno compara esas dos escenas solamente, esa escena, del punto de vista formal, lo que hay son dos enfoques diferentes. Y el resultado es distinto. En la primera, el resultado afectivo que produce es diferente. En la primera escena parece una especie, digamos, la humanidad de quien va a disparar aparece solamente al final, cuando él, digamos, pareciera ser que hay una especie de duda, pero en la segunda escena, en la última escena, digamos, en la escena que reproduce la misma secuencia, pero en otra parte de la película, la humanidad de él aparece a lo largo de toda la escena sobre la mirada de lo que pasa alrededor de su tránsito. Lo que aparece primero como sombrío, oscuro, peligroso y despiadado, en la segunda escena aparece como más humanizado y aparece como un tránsito. Y fíjense que en todo caso las dos escenas metafóricamente están hablando de un tránsito, ¿no? Entonces fíjense, ahí hay también, digo, un vocabulario que nosotros conocemos menos, que es el vocabulario audiovisual, en el cual el enmarque de una escena también nos dice mucho. Bueno, ¿cuáles son estos organizadores del discurso? Son los Schiffer de inmovilidad, de subida, de detención. Todos estos Schiffer tienen un problema, que es el del roce del tiempo de la enunciación con el tiempo del enunciado. Es decir, mientras que la enunciación supone que nosotros estamos en un tiempo de la regestae, es decir, del pasado en sí, el tiempo del enunciado es el tiempo de la historia o de la historiografía.
que no coincide. Y ese es un problema, porque todo el discurso historiográfico, cuando se refiere a hechos, a narraciones de hechos, está narrando hechos desde el punto de vista de cómo, digamos, sobre todo los discursos que tienen la pretensión de realismo o de medio una pretensión medio positivista, medio rankiana de narrar las cosas como sucedieron. Entonces no hay una coincidencia. Fíjense que acá está el problema, es como una forma de plantear lo que Danto plantea como crónica ideal. Este problema del roce del tiempo produce una serie de fenómenos interesantes como la aceleración de la historia en zigzag, las inauguraciones que al mismo tiempo tienen aperturas performativas o prefacios. O sea, a quién está dirigido el texto, cómo se produce ese texto, etcétera, etcétera. Bueno, acá voy a parar un minuto para reiniciar la grabación.